Cuentan los libros sagrados que cuando se terminó de crear todo lo que hay en la naturaleza, habiéndose creado las montañas, los ríos, las praderas, los bosques, los mares, ante tanta belleza, algo hacía falta y los creadores decidieron que era tiempo de crear al ser humano. El propósito era que este ser disfrutara de toda esa riqueza que había sido creada y que la utilizara para beneficiarse de ella, para que la cuidara. Para eso tenía el mandato de reproducirse y llenar la tierra, y se le mandó que tuviera paz, mucha paz. Con el correr del tiempo, el ser humano cubrió la tierra en toda su extensión. Se hizo necesario que se dividiera en grupos, y surgieron los pueblos, las naciones, los países, y cada uno empezó a reconocerse de acuerdo a su color de piel, su lenguaje propio, sus costumbres y su forma de ver e interpretar el mundo. Empieza la lucha por el control de un grupo sobre otro, de una nación sobre otra. Se forman los ejércitos y el arco, la flecha y la lanza se convierten en ametralladoras, pistolas, rifles, tanques, bombarderos, misiles, ejércitos agresores y naciones poderosas que por ejercer el control económico y político del mundo se olvidaron del mandato de los creadores. Que los pueblos tengan paz, mucha paz y sean felices. En Guatemala existen 21 pueblos mayas, con idioma y costumbres distintas que conforman el 60% de la población. Es un país dotado de mucha riqueza natural, con grandes diferencias de tipo social y desde el momento en que se lleva a cabo la conquista de estas regiones, se establecen los patrones de vida que habrían de regir a esta sociedad. Los dueños de la tierra y los desposeídos, los terratenientes y los campesinos, los ricos y los pobres, los mayas y los ladinos. Conforme fue avanzando el tiempo, las diferencias entre estos dos grupos se fueron ensanchando. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres cada día más pobres. La marginación, el racismo, la explotación y la pobreza acumuladas de 5 siglos fueron configurando un sistema de vida que para la segunda mitad del siglo XX ya se había vuelto insoportable. Al triunfar la contrarrevolución en 1954, auspiciada por los Estados Unidos de América, los logros de los 10 años de la primavera democrática, como la reforma agraria, el derecho a la organización sindical y los espacios ganados por la clase obrera campesina, que beneficiaron a las grandes mayorías desposeídas, son eliminados y empieza una persecución indiscriminada contra todos los amantes del proceso revolucionario y democrático. Negros nubarrones se desplegaban sobre todo el territorio guatemalteco. El 13 de noviembre de 1960 se dan los primeros brotes de descontento por parte de oficiales jóvenes del ejército con tendencia democrática, que rechazaban la forma en que se estaba gobernando al país, considerándose esta fecha como el inicio del conflicto armado que por 36 años habría de llevar a Guatemala por caminos de represión,
torturas, desapariciones forzadas y asesinatos. Con el paso del tiempo, aquello se convirtió en un baño de sangre que enlutó principalmente al pueblo maya en su más cruda expresión. Por eso gritamos con voces panfleteras urbanas los nombres de nuestros seres queridos, para justiciar la amnesia del ejército genocida y traidor, que nosotros no olvidamos, que existimos y que orgullosamente somos los hijos de los rebeldes, de los poetas proscritos, de los insurgentes pintores y escultores de transformaciones políticas. Somos los hijos clandestinos de este maldito sistema. Somos los hijos de los desaparecidos y desaparecidas. Otras víctimas fueron estranguladas. Todos murieron por la tortura. En el lugar habían pedazos de lazo con los que los amarraron del cuello. Eran como 10 los que mataban y torturaban a la gente. Les ponían los lazos en el cuello con un palito y le daban vuelta hasta matarlos ahorcados. Eso es parte del genocidio. Un patrullero que se llamaba Pedro González Gómez, que actualmente estaba preso, y lo quería matar una señora, o sea, le obligaba a la señora para que se pongan boca abajo en el suelo, pero la señora no quería. Y la señora se empezaron a pelear y levantó una piedra y lo lanzó al patrullero. Y el patrullero se les cayó mal, le sacó su macheta en la cintura y le zampó 2 machetazos a la señora. La señora tenía un bebé en la espalda. Solo le di cuenta que el bebé, que lo tenía la señora en la espalda, se cayó la mitad en el suelo. Y la otra mitad se quedó prendida en un peraje en la espalda de la señora. Y la señora se cayó de lado en el suelo. Y el mismo patrullero le cortó su cuello. Y entonces lo tenía mi hermano en mis brazos y a la fuerza me lo quitó. Tenía un lazo en la mano y la otra punta del lazo lo amarró en el cuello de mi hermano. Y en la otra punta lo enredó en sus manos y empezó a caminar con mi hermano. O sea, mi hermano colgado por el lado. Después llegó en la sangre, lo soltó en el suelo y lo agarró de sus pies y su cabeza fue estrellado en las piedras. Y después, cuando ya se murió, lo dejó tirados en las pozas. Ahí donde le di cuenta de que hay mujeres, temblaba todavía en sus cuerpos. Y hay niños todavía, temblaban sus cuerpos todavía. Y las mujeres, todos violados, desnudos, degollados, macheteados. Se den cuenta ustedes como Estados Unidos qué es lo que ha pasado con nosotros los cooperativistas. Aquí estamos viendo pues personalmente con nuestros ojos toda la destrucción que hizo el ejército el año de 1982. Después el ejército vino y cuando entró en esa fecha que mencionaron los compañeros, todo pasaron quemando. Primero fue la tienda, después la iglesia, después el hospital, después aquí. Tiraron ellos con puras bombas. Aquí en ese lugar, mira, a donde usted ve ahorita, ve, para que se den cuenta, todo no es mentira. Ahí está la señal del cemento que va por allá. Finalizado el conflicto armado con la firma de la paz entre el gobierno guatemalteco y la URNG el 29 de diciembre de 1996, empiezan a conocerse las dimensiones que este tuvo, de cómo cientos de aldeas fueron arrasadas, de cómo miles de personas, hombres, mujeres, niños y niñas, fueron brutalmente asesinados. Se empezó a conocer cómo grandes cantidades de población tuvo que desplazarse de sus lugares de origen para salvar su vida, huyendo hacia México,
la mayor parte, y otros refugiándose entre las montañas y las selvas del Quiché y Petén. Las políticas de tierra arrasada y todos los programas contrainsurgentes implementados por el ejército de Guatemala tuvieron como objetivo primordial terminar con todas aquellas comunidades que se opusieran a los métodos de control y militarización. El pueblo maya fue visualizado como el enemigo interno a derrotar, y en su intento por lograrlo, el ejército cometió actos de genocidio en los departamentos de Huehuetenango, Quiché, San Martín Jilotepeque en el departamento de Chimaltenango y Rabinal en el departamento de Baja Verapaz. Por ejemplo, un lugar que se llama Yaltoya, eso lo he visto con mis propios ojos y eso jamás se me va a olvidar. Son 12 mujeres, venían rumbo a México, pues traían su tostada, traían su frijolito, traían su Biblia, traían todas las cositas pues que ellas consideraban usar ya por parte de México, pues. Entonces, en un cruce de camino venían los pobrecitos. Entre esas 12 mujeres venía un jovencito de 12 años, más o menos calculando. La gente es de dialecto chuj. El ejército vino a hacer quemazón de casa en la frontera. De regreso dejaron cortada una hamaca. De ahí la gente venía huyendo para México. Al toparse con la gente ahí, lo que hicieron, todas las dejaron matadas. Primero las violaron y después de violar, después de la violación, lo que hicieron las mujeres embarazadas, con machete, ese es coín que le llaman, lo rajaban la panza, los niños por un lado. Y como el costumbre como campesino, pues, que siempre los niños son chiquitos y tiene su hermanito ya. Y los niños como de 2 años a 1 año, lo que hacían, la dejaban en su brazo de su madre y la madre ya muerta. Los niños lo cortaban aquí con el machete, el cerebro salía por un lado y lo dejaban acostado con los pies para arriba, como que estuvieran vivos. Se consideran como actos de genocidio aquellos dirigidos a destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Se considera genocidio cuando los actos perpetrados están orientados a matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que puedan acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Que no nos vayan a estar insistiendo que siga otra vez la represión, que los aparatos represivos del Estado, que se calmen, que tengan conciencia, que también las instituciones internacionales, los que intervengan para la buena salud. Hoy en día, muchas comunidades que fueron afectadas directamente han empezado a buscar justicia contra los responsables directos del genocidio en Guatemala. Se han presentado denuncias directas contra militares de alto rango, como es el caso de Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt, Benedicto Lucas García, René Mendoza Palomo, entre otros, que estuvieron en los más altos cargos del gobierno guatemalteco, dirigiendo la maquinaria represiva,
impulsada por el ejército y avalada por los Estados Unidos de Norteamérica. Hablar de genocidio es hablar de irrespeto a la vida, de menosprecio a los más elementales derechos de las personas. Se considera como racismo en su manifestación más grave. Estos niños no debían de haber pagado lo que yo, como padre, debía de haber debido. A mí sí me podían haber quitado la vida, pero no los niños inocentes, señores. Muchas gracias, señores. Hoy es el tiempo de pedir justicia y que se reconozca que se hizo un gran daño a las comunidades, que se cometieron crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. No podemos seguir así. Lo que debe privar, lo que debe existir en nuestros corazones es una decisión muy clara, muy fuerte, muy firme para decir nunca más algo semejante en nuestra patria. Nunca más permitiremos de ninguna manera que las fuerzas del mal puedan actuar otra vez para hacer crímenes tan horribles que, como he dicho, son vergüenza de la humanidad. Es tiempo de que los culpables del genocidio en Guatemala sean llevados a juicio y respondan por las atrocidades cometidas. Es el tiempo para que las víctimas puedan ser resarcidas por todo el dolor y daño que les causaron, y que los caminos de la justicia sean por donde transite la esperanza en Guatemala.